pasada, eta inori ez zaio axola. Pasatako dena pasada, eta hemen ez da ezer pasa. Oroimenari esia jarriz, kapitalismoa besarkatu zila. Zakurra morruak dirau, esku batean, garaipena zekarpen, ta eskumako aurra zabalik. Celestino Uriarte forma parte de una generación de hombres y mujeres que defendieron con su vida la libertad, la igualdad y la justicia social. Nace en Mondragón el 14 de mayo de 1909, en el seno de una familia de origen rural. Su padre, Gabriel Uriarte Zabarte, y su madre, Petronila Bedia Barrategui. Bueno, Petronila era la madre de Celestino, y bueno, por todos los hijos se tiene afecto, pero yo creo que era pues, el preferido de ella. Y una mujer pues, muy trabajadora. Y yo creo que Celestino, cuando estuvieron en Vitoria, los estudios que hizo, pues parece que en algún colegio de frailes. Luego, como aquello no debió ir lo bien que ellos esperaban, regresaron a Arrasate y entonces se suspendieron los estudios, tuvieron que entrar a trabajar. Porque la madre, claro, se quedó viuda bastante joven. Tuvieron 10 hijos, de los que vivieron 6. De los 16 años, y hay testimonio que lleva el movimiento de UGT en Elma. Una vez que hubo un tipo de huelga, el gerente de la empresa que dijo, pues, menos mal que está Celestino, que es de las personas que se puede hablar. A temprana edad, Celestino fue uno de los fundadores de las Juventudes Socialistas de la agrupación local del Partido Socialista de Mondragón, así como de la sección local del Sindicato Obrero Metalúrgico de la UGT. Pelearon contra la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía de Alfonso XIII. Ayudaron a que las izquierdas ganasen las elecciones de abril de 1931, instaurando la Segunda República. Cuando la República pues era una niña, pero yo veía toda alegría, todo el mundo, bueno, todos felices y todos contentos. Y yo andaba en las monjas. Sin decir nada en casa me marché, porque vinieron maestras y pusieron pues escuelas en varios sitios del pueblo y pedían niñas voluntarias. Y los llamaban escuelas laicas. Aquello era como un pecado, decir laica. Y al cuarto día, cuando llegué a casa, mi madre tenía una cara, cuando nos sentamos todos en la mesa, ya saltó. ¿Qué has salido de la escuela? ¿Y por qué? ¿Y a dónde has ido? ¿En la calle? ¿Para estar en la calle? No. He ido donde las señoritas. Todos me miraban como diciendo, esta no se ha salido peor que nosotros. Me dice mi hermano, bueno, ¿se puede saber por qué? ¿Por qué has hecho eso ahí? Porque las monjas no nos enseñaban nada y yo quería aprender. Fue mi respuesta. Desde el 14 de abril de 1931 son testigos de la actitud golpista de las derechas, que culmina con el golpe fracasado del general Sanjurjo en 1932. Tras las elecciones de 1933, la derecha comienza a liquidar las conquistas políticas y sociales que había traído la República. El carácter plurinacional del Estado con el reconocimiento de los estatutos de autonomía, el reconocimiento de los derechos a la mujer en la familia y el matrimonio, la regulación de la vida laboral femenina y la maternidad, el impulso a la coeducación, la reducción de la jornada laboral, la reforma agraria, la limitación del poder de la Iglesia, las reformas de la enseñanza, la sindicación masiva, las organizaciones de mujeres. Estaba estudiando yo la carrera comercial e entré en la Juventud Comunista de Irún, hablo del año 1933, pues seríamos 8 o 9 militantes. Entonces el Partido Comunista, como iba todos los días yo en tren, dijo, mira, a ti la policía no va a sospechar nada. Entonces empecé yo a pasar la frontera con gente perseguida. Este retroceso junto al auge de los fascismos en toda Europa supone la radicalización de posturas enfrentadas, que culmina con la Revolución de Octubre de 1934. Mientras que para unos es una autodefensa de la República, para otros, entre los que se encuentra Celestino Uriarte, es el momento de luchar por la República social.
Hacía ya un año que en Mondragón funcionaba el cuerpo de milicias, a cargo de los jóvenes más radicales del socialismo local, al frente de los cuales estaba Uriarte, que enseñaba en el monte el manejo de armas y explosivos a sus camaradas. Arrasatetik Gasteizerata, Gasteiztik Arrasatera, azten joan zena, herri oso baten, kontzientziarekin batera. El 5 de octubre estalla el movimiento insurreccional. En Arrasate el contingente revolucionario lo componían unos 200 hombres, en su inmensa mayoría de la UGT, de las Juventudes Socialistas lideradas por Uriarte y de la Agrupación Socialista, aunque también había algunos comunistas y algún miembro de Acción Nacionalista Vasca. A la 1 de la madrugada recibieron desde Eibar el aviso para iniciar el movimiento. Tal y como estaba dispuesto, un grupo de enlace fue despertando casa por casa a los integrantes de las fuerzas revolucionarias que, divididos en grupos, iniciaron la toma del pueblo en torno a las 3 de la madrugada. Serenos, miqueletes, alguaciles y vigilantes de las fábricas fueron sorprendidos en sus domicilios o en sus puestos de trabajo. Fueron desarmados, detenidos y conducidos a la casa del pueblo. A media mañana se dictó un bando declarando la República Socialista, abogando por la igualdad social y aboliendo el dinero. Se pedía la obediencia de la población al régimen constituido. Se declaraba la ley marcial y, por último, se regulaba el reparto de alimentos desde la casa del pueblo. El Partido Socialista de Mondragón se hizo dueño de la situación en esto. Movilizaron a los españoles las tropas de Vitoria y mandaron para sofocar o lo que fuera lo que ya existía. Pero las primeras tropas que llegaron se apearon a la salida de Mondragón viniendo en autobús, pero aquellos no pararon aquí, sino que parece que eran para Eibar y continuaron. Pues los detenidos que tenían en la casa del pueblo le aplicaron la ley de fugas, ¿no? En aquella época era bastante corriente. Un tal Dagoberto Resusto, que era un empresario de Mondragón, a la salida misma de la casa del pueblo, al inicio de la huerta, estaba muerto. Y Oreja, al subir ahí, estaba la agonía. Y el tercero, pues, subió arriba, había un puente, bueno, pues ahí se echó al río, subió el río arriba y se pudo escapar. Entonces, los revolucionarios que se habían escapado por los montes estos para arriba, pues volvieron a bajar. De un total de 55 fallecidos en Euskal Herria durante la huelga y posterior represión, 4 eran de Arrasate. Eugenio Edurra, tradicionalista, Marcelino Oreja Elósegui, diputado a Cortes por la Ceda y presidente del Consejo de Administración de la Unión Cerrajera, y Dagoberto Resusta Mújica, gestor provincial de la Diputación de Guipúzcoa y consejero de la UCEM. De los revolucionarios, Secundino Vitoria Goitia, miembro de las Juventudes Socialistas. Pues fue una revolución, yo no sé, yo me acuerdo, nosotros no salimos de casa y aquello se hacía otro mundo. Al anochecer que vinieron las tropas de Vitoria y se armó un guirigaique para que claro, todos los revolucionarios escaparon al monte, por aquí arriba subieron, sí, todos ya me acuerdo. Terrible. Y luego pues a la mayoría unos cuantos, pues los cabecillas, por eso se consiguieron escaparse. Bueno, aquella fue una revolución, pero nada, fracasó. El 6 de octubre el ejército al mando de Camilo Alonso Vega toma la casa del pueblo y declara el estado de guerra en el territorio comprendido entre las provincias de Burgos, Navarra, Guipúzcoa, Logroño, Vizcaya, Álava, Santander y Palencia. Y el otro hermano, Tomás, que él estuvo en la cárcel, a mi padre le detuvieron por una que había sido una confusión o lo que sea, pero le tuvieron un mes o mes y pico en el fuerte de Guadalupe, en Fuenterrabía, que fui a visitarle. Era bien pequeña, pero fui a visitarle. De Pedro no sabíamos nada, del hermano mayor, y a los pocos días recibimos esto de Hendaya.
estaba en Francia. La Guardia Civil se metía mucho por allí y detenía gente, y los franceses les dijeron más al interior. Estaban en Tours, ahí pasaron 1 año y pico. Los revolucionarios sufrieron cárcel, torturas y exilio. Para no ser detenido, Celestino se exilió a Francia. Muchos fueron despedidos de las empresas. Las mujeres se organizan y, superando las dificultades, sostienen las familias. Entonces seguí en la Juventud Comunista, seguimos ya en una situación clandestina, el 35. Me detuvieron otra vez la policía de Irún en una reunión clandestina entre la Juventud Comunista y la Juventud Socialista en un bar. Pues no había local, estaba todo clausurado. Era la época del Bienio Negro. Mi hermano aprendió francés, daba clases de español. Claro, mi madre era siempre la que escribía cartas, era mi madre, mal o bien, pues la pobre. Hasta que un día le dije, mamá, yo también le voy a escribir a Pedro. Pues empecé a escribir. Y él me contestaba, me decía, sigue escribiendo. Pues sí, hasta que vinieron. El día que vinieron, los amigos, los que habían estado con él, esta es la chiquilla de las cartas, la chiquilla de las cartas. Y yo no os escribía a vosotros, yo le escribía a Pedro, no a vosotros. No, ¿qué te crees tú eso? Tus cartas se leían en la mesa. Y es lo que más ilusión nos hacía. Claro, les contaba todos los chismes del pueblo. Estuve enfadada con ellos, me supo bastante mal. Pero bueno, me trajeron un reloj de pulsera. En aquellos tiempos. ¿Quién tenía un reloj de pulsera? Yo aún no tenía 13 años, Bueno, les perdoné. Y seguí siendo amiga de ellos. Celestino era parte de ellos. Arriba las de la cuchara y abajo las del tenedor de La amnistía de febrero de 1936 les permitió volver a sus casas y ser readmitidos en sus empleos. Vinieron las elecciones, triunfó el Frente Popular, ya abrieron los locales y ya empezamos a destacarnos. Y así fue la preguerra, diría yo, antes del 18 de julio. El mes de julio de 1936 resistieron desde el primer día a los militares, requetés y falangistas, que se levantaron contra la legalidad republicana. El dragón se formó aquí en la plaza, pues se le pusieron dragones. Y se juntaron con los libarreses, los de Eibar, Vergara, y ya fueron a la toma de San Sebastián. Celestino Uriarte también, era mi hermano con ellos, iba. Participaron en la reconquista de San Sebastián. Celestino, apresado por los sublevados que se habían refugiado en el Hotel María Cristina de la capital guipuzcoana, fue utilizado como escudo humano por las fuerzas golpistas. El 7 de agosto, el Partido Comunista Alemán decidió que los compañeros y compañeras que podían servir en un ejército que vayan a España para ayudar a la República. El Comité de Defensa de la República detiene en Arrasate a 96 carlistas que son trasladados a cárceles de Bilbao. Cuando la ciudad cae, todos ellos vuelven a Mondragón. Y Celestino Uriarte ya comunicó a Mondragón que a los presos no les iba a pasar nada y que ellos también respetarían a los que tenían aquí. Por el contrario, en esta misma localidad, los meses de octubre y noviembre de 1936 son detenidas y asesinadas por los fascistas 33 personas civiles en Arrasate, entre ellas 4 mujeres y 3 sacerdotes. Habían matado aquí muchas personas, porque nosotros pues sí serían rojos, serían ateos, serían todo lo que tú quieras, pero sabían respetar a la gente, lo que ellos no supieron.
Los 3 hermanos estaban en la guerra, sí. El mayor ya había muerto, porque murió enseguida. Y murió en septiembre. Y la guerra empezó en julio. El hermano mayor y Celestino eran íntimos amigos. Tuvimos que salir, nos marchamos de aquí. Estuvimos 9 meses primero en Las Arenas, en Bilbao, Vizcaya. Teníamos allí una tía, una hermana de mi madre. Luego de allí nos fuimos a Santander. Yo entonces estaba con ellos, todavía no había ejército popular, había grandes discusiones, debíamos formar un ejército o debíamos quedar como milicianos. Los anarquistas naturalmente y también los liberales y también muchos socialdemócratas querían que no votamos al ejército. Ejército es dictadura, es mando, no queremos mando, queremos estar libres. El batallón Dragones participa en los combates de Murugain, Inchorta y Peña Lemona en Euskal Herria. Era un batallón de las Juventudes Socialistas Unificadas. En marzo de 1937, Celestino, junto con otros socialistas como Tacho Amilibia, ingresan en el Partido Comunista de Euskadi. El más joven murió cuando empezó el avance hacia Vizcaya. Murió en abril en Inchorta, unos montes que hay aquí cerca. Nos quedó el del medio. La ofensiva del norte empezó en abril del 37, contra Bilbao. Entonces, en ese mes anterior a la ofensiva sobre Bilbao, yo estoy en la ejecutiva y es cuando conozco a Celestino Uriarte. Pero lo conozco, digo, de verle allí, hemos hablado alguna vez, reunión, oye, siéntate aquí, y ¿de qué discutíamos? Pues mira, yo en aquel tiempo que digo estaba sacando El Pionero, pues yo informaba de cómo iba la revista. Le decía pues lo que me costaba a mí, la dibujante, la litografía. ¿De qué hablaba Celestino? Pues de los problemas de los batallones. Estaban por la parte de Marquina por ahí, estaban en la costa. En una guerra o guerra civil, tú aprendes más en un mes que en un año de instrucción militar. Y mientras tanto, pues Franco y eso se iban preparando. Y Franco a Hitler ya le dijo: yo la guerra en España no la puedo terminar, haced lo que queráis vosotros. Se os dejo en vuestras manos. Y es cuando empezaron a romper todo, Guernica y todo, bombardeos, no miraban si aquel vivía o aquel moría o aquel era tal o aquel cual. Iban a matar a todos. El 26 de abril de 1937, Guernica es bombardeada. En junio del 37 se pierde Vizcaya y el frente queda establecido entre Vizcaya y Santander. El general Mola era un hombre inteligente también, tenía mucha influencia y era el concurrente de Franco. Quería visitar a Franco, me parece, en Burgos, cayó, era muerto y ahora el Franco tenía el camino libre para sí. Y en poco tiempo Franco logró hacer el primer hombre del movimiento. Salimos de Santoña y allí pues ya los partidos nacionalistas ya no querían seguir para adelante. Lo de ellos, la carrera de ellos ya había terminado de Euskadi, ¿sabes? Y se rindieron a los italianos. Y nosotros pues, justo pasamos a Asturias. El día 19 de septiembre ya se iba terminando la guerra allí en Asturias, porque ya allí se iban volando todos los puentes para contener la columna, para que no vendrían de repente. Y se tiraban los asturianos todos los puentes. Venga, metralla, bomba, Cuando echaban una bomba, allí todo eran rocas, Te tenías que meter entre las rocas.
Veías ahí los aviones que iban allí al Mazuco. El 21 de octubre de 1937 cae Asturias. Celestino escapa en una lancha motora de nuevo al exilio. Y me dijo que esa travesía, que había que haber visto lo que fue la parte emocional y la cosa de solidaridad que hubo. Estaban llegando hacia el Golfo de Vizcaya y se para el motor, no de la lancha que iba a Celestino, que no era la muerte, ahí no había nada que hacer. Si con nuestro motor y con unos cables los arrastramos y con la cantidad de gente, el motor que deja de funcionar es el nuestro. O sea que nos vamos todos. No los podemos dejar. Y menos mal que en alta mar allí divisaron luego a un barco francés. Y el barco francés le hicieron señales, vino y les salvó. Con una tempestad de esas dice que no lo olvidarán en su vida. Subieron al barco y ese barco les llevó ya a Francia. Llegan a La Rochelle. A finales del 37, Celestino entra en Cataluña. La última vez que le vi fue en Barcelona. Había ido con mi padre y pues había un bar, el Hogar Vasco le llamaba. Pues, si querías encontrarte con algún conocido, pues ibas allí al mediodía y si había alguno de Mondragón o de Vergara, allí estaban. Nos encontrábamos allí. Y fuimos, estando con mi padre allí hablando con algunos, Celestino que entra. Claro, hacía ya varios años que no nos habíamos visto, pues desde que salimos de Mondragón. Fue, bueno, cuando me vio a mí no sabía ni dónde estaba. Digo, pero ¿qué tal? Pero ¿cómo estáis? ¿Y cómo está la madre? ¿Cómo estáis? Pues esto ya le contamos y estuvimos un rato hablando con él. Y nos dijo, no, estamos aquí, hemos estado reagrupándonos uno puesto y mañana salimos para el frente de Guadarrama. Así nos despidió. Nos dimos 2 besos. Tras su regreso a la zona republicana fue nombrado comandante de la 123, Brigada Mixta. Entre el 25 de julio y el 16 de noviembre de 1938 tiene lugar la Batalla del Ebro. Con cargo de mayor, Celestino tenía bajo su mando a 4 batallones, cuyos comandantes eran el leridano Vila, los alemanes Becker y Walter y el catalán Robachol. En la guerra Celestino, que mandaba una unidad, fue un elemento muy importante de la batalla del Ebro. Claro, hubo una batalla en la que ya hubo que batirse en retirada. Y Uriarte llevaba una espina clavada muy amarga de que Lister le reprochó el haberse retirado. Entonces Uriarte explotó y le dijo: tú vas a criticarnos en estas condiciones en que he tenido tantísimas bajas, etc. Camarada, no... Tú no analizas objetivamente la batalla y sus consecuencias. Celestino resulta herido a consecuencia de los duros combates. Después de la batalla del Ebro le nombran teniente coronel y le conceden la Orden del Valor. En febrero del 39 se exilia por tercera vez a Francia, siendo internado en los campos de Barcarès y Gurs. El gobierno vasco le hace responsable, a pesar de ser comunista, de los presos vascos en el campo de refugiados de Gurs, reconociendo su integridad y capacidad organizativa. Junto a él está su hermano, Gregorio, padre de Roberto Uriarte. 18 de febrero en 39. El primer campo fue en Saint-Cyprien, después en Gurs. Hemos tenido relación. Los vascos se tenían siempre un poco aparte. Tacho Amilibia, que trabajaba en la delegación chilena con Neruda, le ayudó a conseguir la visa para ingresar a Chile. Y así es como embarcó en Burdeos rumbo a América. En Santiago de Chile fue socio fundador de un taller de cerrajería, DAU. Nos volvimos después de unas vacaciones pagadas por la guerra. A los 3 años volvimos ahí. Bueno, a mis 3 años volvimos a Mondragón y entonces ya empecé yo a coger noción de lo que estaban del tío Celestino. Pero entonces la versión era de que después de las vicisitudes de la guerra que se había instalado con una empresa en Chile y que le iba de maravilla. Y el tío Celestino pues parece que nos iba a resolver
todos aquellos momentos de penuria. Después de la guerra fue terrible. No, yo era joven. Cuando acabó la guerra iba a cumplir 16 años. Cuando vinimos de Barcelona a Mondragón. Mi hermano en la cárcel. A mi padre le detuvieron. Pues fíjate, mi madre, mi hermana y yo. Pues yo de niñera. Estuve en una casa de niñera, pues a ganar algo. Y cuando vinimos aquí, pues la madre de Celestino vivía enfrente de nuestros también, en la misma casa. Y venía a nuestra casa y claro, hablábamos mucho y teníamos mucha relación con ellos. La verdad es esa. Y unas veces llorando y otras veces riendo. Pues así fueron pasando los años. Y luego, pues, ya pasó el tiempo y pues en mi casa, a pesar de aquellos años que había tanta represión, se seguía hablando de política. Era una casa bastante politizada. Y porque mi padre había vuelto el 43 el 42 al final de Francia. Entonces yo empecé pues me contaban relatos poco a poco, sobre todo por parte de mi madre, de la personalidad de Celestino, que aparte de su capacidad para dirigir a la gente, pues familiarmente mi madre decía que era el mejor de la familia. Muchos años de represión, mucho, sí. Te daba miedo muchas veces de salir a la calle. El odio no se había quitado todavía a la gente. Yo no sé por qué nos tenían que odiar. Luego yo creo que la juventud ya cambió bastante. Pero los viejos no, los viejos seguían todavía. Sin decir nada a nadie desaparece de Chile. Pasa de Portugal a Galicia, donde le dan documentación falsa y en septiembre del 44 llega a Madrid. Él sí me dijo, ¿pero cómo dejó usted? Pues ganaba mucho dinero, que estaba muy bien y tal. ¿Y cómo puede uno coger y dejar todo dinero? Es que yo había nacido para luchar y no me parecía honesto que gente que tenía los mismos pensamientos que yo y que estaba pasándolo mal y luchando allí, y yo mientras tanto pues estaba así. Así que cogí los trastos y me largué. En casa desconocíamos totalmente dónde estaba. Celestino que no escribe, y de repente, no sé qué año sería, el 45 por ahí, un mondragonés le vino en Bilbao a mi padre y dice, oye Gregorio, que no hemos visto a Celestino, no sé, por Valencia, pues dice, oye, cállate y no digas a nadie, por favor, cállate. Porque entonces imaginó que estaba en la clandestinidad. Me habló algún día de Valencia, de Madrid me habló, porque en una de las ocasiones, pues estando él en un restaurante, entró su hermana con su cuñado. Y claro, se tuvo que hacer el despistado, ¿no? Y además me dijo que en una de las pensiones pues coincidía con uno que era policía. Luego me dijo que solía tomar diferentes personalidades, ¿no? Y una de las personalidades que tenía era pues de un agente comercial gallego. Le nombran responsable político-militar. La primera acción que dirige es un atentado el 24 de noviembre de 1944 contra la Casa Alemana, situada en la calle de Alcalá, en la primera planta del edificio de la Secretaría General de la Falange. Carretero te presentó a Víctor a ti. Sí. Tú le informaste de la acción alemana, que cómo se había roto unos cristales. Sí, y que no había sido nada importante. Y que no había. Mucha gente de Madrid fue a ver. Sí, y fue una cosa sonada. Sí, sí. En Navidad del 44 le dijiste que no tenías nada y te dio dinero. Para que comprara algo a mis sobrinos. 10 pesetas, que no eran del partido, que eran suyos. ¿Ves? Yo con Víctor tenía una cosa de afecto. Mercedes Gómez Otero, Merche, fue la mujer que más años estuvo presa durante la dictadura. En total, 21 años. Detenida el mes de julio de 1939, fue condenada a 22 años, saliendo libre el mes de noviembre de 1943. Vuelve a ser detenida el 27 de mayo de 1945, 16 años después. El 7 de noviembre de 1961 queda en libertad. Vinieron 3 o 4, que yo procuré llevarlos a estas estafetas para que los acoplaran. Y Dalmacio eran las 12 de la noche y yo no sabía qué hacer con Dalmacio. Al final me parece que le llevé a casa de Carmen Novo, de la que me entregó después. Seguí viéndome con Víctor, siempre en sitio diferente, en la calle. Me dice que vaya a 4 Caminos, vea en qué condiciones está el chalet. Les dije dónde estaba, en qué condiciones. También que apenas si tenían vigilancia. El guarda o nada, apenas si. Y que además como era de Falange, pues entraban y salían los de Falange. Él me dijo que iban a poner la bandera de la República. Pero claro, iban a...
El mismo día en el que Franco fusilaba a 16 comunistas, el 25 de febrero de 1945, un comando guerrillero asaltó la subdelegación de la Falange en Cuatro Caminos, matando a 2 falangistas. Madrid amanece con la noticia en primera plana de todos los periódicos. ¿Y tú cuando ves que se hace la acción, no te asusta? Sí. Tenía que recoger a uno de ellos, que era el que me tenía que entregar las pistolas. Y de eso lo tenía que hacer Magdalena Gómez. Como ya había salido en la prensa, Magdalena me dijo que no podía. Las llevé a una calle al final del metro de Tetuán. Pues yo se las di a un hombre. Dormía en casa de una amiga y estoy en la cama y viene una de las hermanas y me dice: Merche, ¿tú has tenido que ver algo con lo de Cuatro Caminos? Digo, no. Es que está diciendo la radio y que en todo eso hay uno que se llama Merche. Cogí la ropa y me desaparecí ya a la calle en busca de Víctor. Y vi a Víctor y le dije que yo me podía ir. Y me dijo: ¿has visto a fulano? No sé quién era. Dije, no. Dice, pues entonces no te vayas. Y yo le hice caso. Recurrí a Paz y le dije: Paz, estoy en esta situación. Y entonces Paz avisó a uno que vivía en Constantina, en Sevilla. Y este me mandó a su casa, a Sevilla. Y allí es donde me detuvieron porque quedé en que yo escribiría a Carmen Novo para tener un contacto con Madrid. Y según a mí me ha dicho la policía, perdieron mi pista. Y un día en un mercado oyeron una conversación de una tal Merche y a través de esa conversación localizaron a Carmen Novo. Esperaron que llegara una carta mía y Carmen Novo es la que me entrega. Fueron a Constantina, dijeron que estaban buscando a una ladrona y me detuvieron. A Madrid directamente, a Gobernación, y a interrogarme. Y me hicieron una cosa, poner una luz enfocada a los ojos, con los ojos abiertos y con la luz. Claro que te hace martirio. En Gobernación ya no salí hasta que fui al Consejo de Guerra. ¿Y qué policías te interrogó? El famoso Carlitos. No. Pero Carlitos le conoce todo el mundo. Eso es un asesino. Había otro Buitrá o algo así. ¿Preguntaron por Víctor? Claro. Yo me daba cuenta que a Víctor no le tenían. Porque yo decía cosas. Yo digo, si Víctor está, lo descubren. Cuando a mí me detienen, ya los habían matado. Ah, los habían matado ya. A mí me detienen a los 3 meses. Dalmacio, uno de los guerrilleros, le mataron. Sí. A raíz de las caídas por las detenciones de este atentado, la policía busca a Celestino. Solo conocen su alias, Víctor. Por ello, el mes de marzo de 1945 le envían a Valencia, donde se encargará de organizar la guerrilla. De Valencia, donde era conocido como Marcos, pasa a Asturias y es nombrado secretario de organización del Comité Regional del PCE, junto a Casto García Roza y Aquilino Gómez. Pero la Guerra Fría no se valoró en su tiempo en lo que representaba, que era la batalla contra el campo democrático, y eso hace que en el año 46, un año después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con Franco? Pues bueno, pasa un poco lo mismo. En mayo de 1946 acude a Bilbao, a casa de su hermano Gregorio. Eso me acuerdo perfectamente. Entonces yo tendría 10 años y mi madre había venido de visitarle en el sanatorio antituberculoso a mi hermana. Y de repente sonó el timbre, fue mi madre a abrir y oí una exclamación ahogada. Y de repente se apareció por la cocina y me dice: aquí está tu tío Celestino. Entonces yo, es mi tío, el héroe, el luchador. Y es cuando le dije: oye, ¿tú eres el rojo? Y él se me dijo: sí, yo soy el rojo. Se rió. Y luego pues estuve en casa, no te puedo decir, pero yo creo que no, porque tuve una estancia bastante larga, porque igual 15 días en Bilbao, en nuestra casa. Y tenía reuniones del partido en nuestra misma casa. Una traición, claro, lo que le pasó. Estaban sentados en una playa, y cuando llegué a la playa, de repente aparece la policía, o el ejército, lo que sea, con bombas de mano. Y yo en ese momento también tuve una duda. ¿Qué hago? Correr para que me den una bomba y se acabó, porque lo que me espera. Y dice, pero esa cosa de sobrevivir, pues no corrí. 5 de agosto del 46. Detenido y salvajemente torturado en Gijón. Y yo estaba entonces en Arrasate, porque entonces veraneábamos en Arrasate, en Mondragón, en casa de la abuela. Entonces se enteraron que había estado en nuestra casa y que yo no contaba nada. Y me dijeron: oye, Roberto, ¿cómo no se ha hecho nada? Me han dicho que no cuente, pues yo no cuento. ¿Cómo murió Castro Roza? Me lo contó, pues estaba en la celda de al lado. Dice que las palizas que les daban eran horrorosas, claro, y los tiraban en las celdas.
Entonces este Castro Rozas se levantó y le pidió agua al carcelero. Y entonces que le trajo agua para beber. Bebió el agua y cayó fulminante. Tenía una hemorragia interna. Celestino me dijo, dice, resistí, pero no te puedes lo que fue aquello. Porque dice, yo estaba hinchado totalmente. Además eran sádicos porque les gustaba arrancarme la camisa que se me había pegado con la sangre y eso, arrancármela toda antes de darme la próxima paliza. Y así estuvo, creo que duró 29 días. Y luego dice, yo ya ni sabía dónde estaba. Y dice, y en una de estas, la paliza que me dieron fue horrorosa, pues que yo del odio reuní todas mis fuerzas y le di al que me estaba torturando y lo estrené contra la pared. Lo que me pasó después. Rompieron los muebles, las sillas, todos encima de mí. La gente que le vio salir de la comisaría después de tan larga estancia dice que estaba desfigurado. Le vieron que se les iba y le llevaron al hospital. Sería un hospital militar seguramente. Decían que era una monja que recogió. Y le pareció tan horroroso que hizo un paquete y mandó a mandar. Yo no vi más que un poco, pero pasé días y días que no veía más que aquello, cuando me iba a la cama. Anduvimos recogiendo firmas por todo el pueblo. A la fábrica, yo me acuerdo, yo también trabajaba en un taller para que firmaran a favor del de Celestino. Nadie se negaba, todo el mundo firmaba. Porque luego yo vi hojas y hojas en casa que teníamos llenas de firmas y la verdad me extrañaba hasta de mucha gente que había firmado. Con todas las firmas que se recogieron, la camisa incluida, se mandó a la embajada de Inglaterra y de Francia, en Bilbao, para que tomaran parte. Porque al fin y al cabo era un preso político, porque eso no se hace a una persona, sea lo que sea. El último trabajo que yo hice, un documento que se tituló Basta, y era la explicación de las torturas de Celestino. El 15 de septiembre del 46 ingresa en la prisión de Oviedo. Le juzgan el 20 de agosto de 1947. Y si bien la petición fiscal es de 20 años, es condenado a 30 años de prisión por haber denunciado en el juicio los asesinatos de 2 camaradas en comisaría, Casto García Roza y Angelín. Cuando cayó en Asturias, en Gijón, mi padre viajaba con cierta frecuencia pues a ayudarlo a hacer autopresencia allí en la comisaría o en la cárcel. La política del franquismo era ningunearnos, o sea, que no se hablara de nuestras caídas, todo eso permanecía en secreto. Es cuando el partido en la cárcel de Oviedo pues desarrolla no solamente actividades solidarias, actividades culturales, actividades políticas. En ese momento, pues claro, el secretario general es Uriarte en la cárcel. Y llego a percatarme del valor humano y político de Celestino. En cuanto a sus relaciones con la demás gente, no era dogmático, aunque no igual. Sus ideas políticas, pues igual un poco de cierta rigidez, pero en cuanto a su trato personal, ella admitía, de hecho, tenía amigos en la cárcel del Partido Nacionalista, del Partido Socialista, quería comprender y escuchaba. Tenía un don personal. La palabra adecuada es orgullo. A nosotros nos tenían aislados en la cárcel de Oviedo. Y llegaba la Merced, que era la fiesta de los funcionarios de prisiones, y ese día entraban los niños y había rancho extraordinario, y la dirección levantaba la mano para dar una apariencia de mantener a los presos en condiciones humanas y tal. Y en aquel entonces nos permitían reunirnos a todos en un patio donde entraban los niños. Yo tengo fotos ahí, fotos pero no de Celestino. Porque Celestino lo que no quería es que se supiese que él había estado en Madrid, como alias Víctor, dirigiendo la guerrilla que fue la ejecutó a los falangistas de Cuatro Caminos. Si la policía, por una foto, se entera de que Víctor es Celestino, le aplican el garrote vil, estando en la cárcel de Oviedo, es cuando detienen primero a Isasa, que le fusilan, y luego a Soroa también, que le fusilan. Esos dos no cantan. Si aparece la foto y cualquiera que ha caído dice, este es el Víctor, y entonces inmediatamente le ejecutan. Mi padre también era un admirador de su hermano. Es decir, que aunque no era correligionario, mi padre había estado hasta la guerra en la izquierda republicana, pero por lo que hacía su hermano, se hablaba mal de su hermano, porque entonces también había gente que decía por qué ha venido y cómo había venido, como diciéndose, oye, podría haberse quedado tranquilamente allí, no le habría pasado nada. ¿Qué año sería? 47, que le avisaron a mi hermano
tuvo algún aviso de que iban a ir a buscarle. Y claro, trataban con mucho cariño, ¿sabes? Donde te cogían. ¿Y qué vas a hacer? Le dijo la madre, pues no, me voy a desaparecer unos cuantos días, a ver qué es lo que sale. Si viene alguien no sabéis nada, son fiestas, y tú a la plaza. Cuando terminaron las fiestas me fui a casa, toda la noche no dormí. Un amigo nos avisó que estuviésemos tranquilos, que estaba bien, pero de allí pasó a Francia. Ya por Navidades pues ya le dijeron que viniese y se vino. Empezó ya a trabajar otra vez, donde iba él siempre, y vinieron 2 policías y le llevaron de donde estaba trabajando, a Martutene. Y allí estuvo 6 meses, por paso clandestino de frontera, me dijeron. Que estábamos en celdas y me dice, me ha llegado la orden de traslado para San Sebastián. No sé cómo voy a salir de esa porque me hacen acusaciones graves. Dice, pero bueno, ya por si no nos vemos, dice, mira, tómate esta chaqueta que ya no me va a hacer falta hasta que nos veamos si nos vemos. Y bueno, ahí termina mi relación con Celestino. La madre nos dijo que cómo le traían a San Sebastián. Y ellas fueron a Vitoria, no la habían visto en años, porque ahí tenían que hacer transbordo de tren o no sé qué, y a ver si podían estar con él. Era un rodeo de guardias que le vieron en el andén de la estación y dice que los guardias no les dejaban ni arrimarse. Y dice que le dijo, esta señora es su madre, y era ya muy mayor, no la ha visto en años, no le puede dar un abrazo al hijo. Y bueno, y allí que le dio un abrazo al hijo en la estación. Eso nos contó la madre. Y bueno, pues mira, cuando llega a Martutene, pues si la han llevado a Martutene, pues allí se va a encontrar con Tomás. Y ella también estaba contenta. Petronila Bedia, mujer de mucho carácter. Tenía un trato muy directo con ella. Esa mujer se llevó, yo creo que eso aceleró su muerte. Cuando se enteró que le habían cogido, porque era el hijo también preferido, vamos a decir. A algunos carlistas de Mondragón, la pena impuesta a Celestino no les debió parecer suficiente y le vuelven a denunciar, esta vez por los acontecimientos del 34 en Arrasate. Así es como el 4 de mayo de 1948 es trasladado a Martutene. El fiscal pide para él la pena de muerte. Sacaban los jueves y sábados a fusilar unos 50 o 60 hombres y unas 10 o 12 mujeres de la prisión de mujeres. Los juntan en lo que se llama la capilla, la noche de capilla, lleva al cura allí y lo que hacíamos, darle 10 pitillos era la paga al condenado a muerte. Porque claro, el que era fumador le salvaba los pitillos. Y le llevaban allí, pasaba la noche y ya está. Pues en la celda estuvo un mes yo. Hubo 3 o 4 sacas o 5 que era eso es terrorífico. Que vi lo peor de mi vida, lo he visto allí. Claro, mi hermano contaba que ya llegó y se con unas medidas de seguridad y un esto y se cabía allí en la cárcel. Y bueno, como 3 días les tenían incomunicados. Cuando llegaban a un sitio nuevo, estaban todos sentados al sol, que abren las puertas y le aparece en el patio Celestino. Dijo mi hermano que él no podía creer. Celestino. Y se fue con un de él. Se miraron uno al otro, se dieron un abrazo y dice que el abrazo valía por todas las penalidades que habían pasado. Se lo olvidó todo. Ese recuerdo se llevó y pasaron pues ya pocos días porque mi hermano ya para el mes ya vino a casa. Vino feliz. Feliz, te digo la verdad. ¿Se puede venir feliz de la cárcel? Solamente por eso. Encontrarse allí con Celestino. Y dice que siempre, pues valía, que se acordaba mucho de Mondragón. Yo a Celestino le conozco de la cárcel de Martutene. Al principio tuve menos relación, pero luego íntima, puesto que estuvimos en la misma celda, 4 personas. A los comunistas les llamaban chinos en la cárcel y a los nacionalistas gorilas. Y nos dijo eso. Lo que no me explico es qué pinta aquí un chino con 3 gorilas y tal. Y joder, o sea, nos reíamos, claro, éramos 3 chavales, nunca le vi ni primero. Lo que sí le veía es en la celda teníamos 2 literas y yo estratégicamente me puse en una litera de arriba y a él le dimos la litera de abajo, enfrente. Entonces yo, que soy de un dormir muy ligero, pues le solía mirar y solía estar muchos tiempos de noche sin dormir, mirando para hacia arriba y claro, me figuro que bastantes pensamientos tendría el hombre y sus preocupaciones. Le solían doler las piernas. Yo solía pensar que él andaba tanto precisamente porque tendría miedo a que le usaran las piernas o así, ¿no?
hermano Alberto. Él trabajaba en una gasolinera, como 3 Quijotes o 3 idiotas fueron y se llevaron la caja de los dineros. El uno, que era el padre carpintero en Inchaurrondo, tenía perras, inmediatamente los mandó para Francia. Y se van por todo al gobierno vasco buscando a Tere. Sí, Tere Harina, que está en la cárcel. Fueron a lo que era el partido en Francia. Ellos iniciativa tenían para todo. Y se marcharon a Marsella con idea de meterse de polizones en un barco para irse a las Américas a donde fueran. Pero muy inteligentes en las Baleares, en alguna isla de esas que el barco hizo parada, se bajan a comprar para un bocadillo. Y allí los echó la Guardia Civil. Y lo metió a la cárcel y lo mandaron a Martutene. Y ese Martutene, que Uriarte, con otro chaval que te había de la Juventud, otro que había de Vergara, había 3 o 4, 2 de Vergara, mi hermano y eso. Pues ¿qué hizo? Los fue trabajando. Desde su llegada su objetivo es fugarse y comienza los preparativos ingresando a trabajar en las oficinas de la cárcel. Él primero y otras personas de confianza después. Ramón Peña y Eusebio Urrutia, ambos militantes del PC. Alberto Harina, hermano de Teresa, dirigente de las JSU. Y Juan Aguirre, nacionalista vasco. Toda persona que está encerrada desea largarse, de eso no hay ninguna duda. Normalmente no trabajamos en las noches. Ahí era un periodo porque se había acumulado ordenamiento de los expedientes y otro error, porque se autorizaba la salida de gente después de cambio de mando. Y ahí venía el ejército en la noche a tomar el relevo, que en el día eran la guardia, vamos a decir, de prisión, que ellos los conocían, ahí no se podía pensar en nada. Cosa increíble en una prisión. Ya hay 7 o 9 puertas que hay que atravesar, abriendo cada puerta con llave. De salida a la calle, a la derecha están las oficinas, a la izquierda está el puesto de la guardia. Son imprudencias por parte de la administración. Celestino, él se quejaba de las piernas siempre. Yo le dije, Celestino, ¿qué te espera? Garrote vil. Pues te maten de un disparo, casi hasta mejor, ¿eh? Si no es ahora, es nunca, ¿eh? Pero fue esto rapidísimo, ¿eh? Yo me vestí de oficial. Ya nos pusimos de acuerdo que ellos me invitaban a tomar una copa. Yo acompañé a la puerta, me dije, aquí están las órdenes de salida de estas gentes. Y le dije, no vuelvan a cometer tonterías en la vida. Ellos me decían, venga, tomen una copa con ustedes, ha sido muy amable. Después de eso ya se fueron, yo regresé, fueron los momentos más difíciles. Me desvestí, me vestí y salí hacia la puerta y le dije, voy a tomar una copa con esta gente, ya, hasta mañana, cerró. El 28 de febrero de 1950, todo está preparado. Con órdenes de libertad previamente falsificadas y tras reducir a un funcionario para apropiarse de sus ropas, Celestino y sus 3 compañeros se fugan por la puerta principal de la prisión de Martutene. Llegué con ellos y dije, bueno, señores, a los 4 no podemos continuar, porque nos van a echar la mano enseguida. Lo vamos a dividir en 2 grupos. El joven y el otro, yo me encargo de Celestino. Primero, yo quería, claro, salvarme yo, pero también tenía conciencia de que había que ayudar a Celestino, que le esperaba Garrote vil. A la altura de Herrera, con Celestino, toda la noche, atravesamos hacia Pasajes. Me decía Celestino, párale un momento, dale, y a correr. Subí a un caserío. Bueno, nosotros cuando llegamos ahí, no fuimos a golpear directamente. Ahí nos escondimos detrás de una meta. Y llegaron guardias civiles que vieron que no había movimiento. Ahí bajaron. Estuvimos ahí detrás de la meta esa hasta que ya empezó el amanecer. Y ahí yo me acerqué y golpeé a la puerta. Y ahí salió la hermana del conocido. Oh, me dijo, Ramón, ¿qué pasa? Discúlpame, estoy con un compañero que sería que nos tiras al albergue. Y claro, gran tensión. El que cuenta que no había tensión es pura mentira, ¿eh? Pásale. Y el cuñado de él era un armador. Y mi idea era que podíamos salir del puerto de Pasajes en lancha. Entonces me dijeron, mira, tiempo sigue muy malo y va a seguir ahí algún tiempo malo, pero además hay una vigilancia tremenda. De momento hay que dejar pasar como un mes, y como diciendo, aquí no puedes estar un mes. Digamos, estuvimos unas 48 horas, pues caminamos por Uría, por montes, y cosa curiosa, llegamos a la altura de Martutene, que era como un sendero de montaña, ¿eh? Y a esa altura había un crucero, había 3 soldados, 2 que miraban para allá y 1 que miraba para acá.
Y yo dije a Celestino, mira, ese joven yo creo que ya nos ha reconocido, pero yo pasé delante, los otros pues no miraban, luego miraban, pero bueno, es un ciudadano más que pasa por ahí. Celestino, él pasó, y ya de ahí pues nos dirigimos a un bloque, yo conocí ahí un contacto, Carmen. Yo ahí golpeé, y ahí me salió la señora, que yo creía que era la madre de Carmen. Parece ser que era la madre de París. Ahí me dijo, Ramón, no puedes quedarte aquí. Ha estado la policía hace 2 días. O sea, ¿dónde fue? Alguna gente que él conocía. Y bueno, la señora aceptó pues una noche o 2, pero al segundo día se dio cuenta de quiénes éramos. Y se espantó. Era una viuda con 2 hijas. Que dijo, no. Llamó a la señora y dijo, me lo sacas de aquí. Qué barbaridad. Mira, si lo sacamos de ahí, los van a detener y los van a matar. ¿Vas a tener eso en tu conciencia? Recapacitó la otra señora y dijo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. La señora de alguna forma se pusiera en contacto con mi madre, dio una cierta cantidad de dinero a mi madre. Y era dinero, estoy seguro que en casa no había, pero alguien que se los prestó. Vino un señor de San Sebastián a Mondragón a decirle a mi hermano, porque nadie sabía nada. He venido expresamente a decirte, Celestino se ha escapado de la cárcel. ¿Qué? No puedo creer, sí. Si ves cómo está San Sebastián, hay un revuelo de guardias registrando todas las casas de sospechosos. Nadie sabe dónde se ha metido. Pero ¿cómo ha podido escaparse de aquella cárcel? Por la puerta grande. Como un señor, por la puerta grande. No podíamos creer. Durante más de un mes permanecen escondidos en varias casas. La estancia más larga la hacen en el barrio donostiarra de Ulía, donde les apoyan los hermanos José y Celia Aparicio. Yo le conocí pues cuando la señora Juliana, que era la madre de mi cuñada, pues nos dijo que habían escondido en un caserío a Celestino Uriarte y a Ramón Peña. Entonces mi hermano, que es un poquito mayor que yo, es el que iba y que servía un poquito de enlace, que les daba las noticias y eso. Y yo también conocía a la familia de Ramón Peña, a la madre y hermanas y eso. Entonces yo tenía un poquito contacto con eso y yo iba a verles al caserío y les contaba todo eso. Siempre me decían si me habían seguido, si tenía cuidado. O sea, servíamos un poquito de enlace entre la formación y los que estaban en el maquis. Pero hablaban sobre todo de sus cosas. De sus cosas, de sus vidas y de todo eso. Y yo estaba embelesada escuchándoles. Mandé un escrito con una contraseña a Lumi. El señor Lumi era un señor que poseía una mercería en el Gros. Entonces él organizó paso. Fue una persona a recoger el dinero, exigió 25.000 pesos por los dos. Y ya vino el día que había que huir. Y mi hermano, como estaba con ellos, siempre se quería ir, yo me iba a ir con ellos. Y claro, a mí me dio miedo. Tenía más miedo por mi hermano que por mí, porque si iban los 2 hombres solos, como estaban buscándoles, pues iban con una jovencita, llama menos la atención. Y así fue, pues un taxi, yo subí con el taxi, ellos ya se subieron y yo les acompañé hasta el alto entre Pasajes y Rentería. Lo que parece más fácil era mejor para camuflar, ¿no? Nos fuimos tan tranquilos, los 3 detrás, y tranquilamente, sin un de esto de mirar para aquí o mirar para allá. El taxista no sospechó absolutamente nada. Y ahí pues ya vino otra persona y luego pues nos despedimos hasta la semana siguiente. Bueno, yo me volví con el taxi para... Nosotros pues ya tomamos el contacto, llegamos pues a los bordes del Bidasoa y ahí nos dijo, ahora hay que esperar. Los puestos habían sido tremendamente reforzados. Él nos dijo, tenemos que esperar primero porque hay bastante visibilidad. Y yo creo que estuviera en contacto con el vigilante que tocaba en ese lugar. Ya llegó un momento y dijo, ahora, a correr por la vía del ferrocarril. Hasta que logran pasar el Bidasoa. Por 4ª vez Celestino se exilia en Francia. Y entonces nos llevó a una casa que era su contacto en Francia. Ahí también se repartían el dinero. Llegamos igual ahí a las 4:30 o 5 de la mañana. Hablamos con el hombre, nos hacía el favor de prevenir a tal persona que viniera a vernos. Y él nos acompañó en autobús a San Juan de Luz, el responsable del Partido Socialista de Biarritz, pero con la misión de llevarnos a casa de un comunista. Digamos, un día o 2 días después de estar en Biarritz, llegó alguien de París y nos llevó a la estación, nos metió en el tren junto con él y los 3 viajamos hasta París. Y ahí, llegando a la estación, había otra gente que nos esperaban y a mí me llevaron por un lado y a Celestino por otro. Tras ser retenido e interrogado por sus camaradas durante 2 meses en Meudon, en las cercanías de París, al igual que hicieron con Ramón Peña en otra casa cercana,
Se cree en la versión de la fuga, realizada esta sin ninguna ayuda del partido, y le dejan salir de su encierro. Claro que me da cuenta de lo que estaba haciendo y que había peligro también. De todas formas, aunque hubiesen detenido, ellos no iban a hablar que yo les había acompañado, ni mucho menos, que yo era mucho más responsable que yo. Aunque Ramón tenía 5 o 6 años más que yo solamente, pero Celestino Uriarte pues tendría ya 40 o 40 y pico, era ya mayor. Hasta que ya nos dijeron que estaba ya en el otro lado y a salvo y bueno, ya respiramos, sí. La verdad es esa. Pasamos muchas angustias, ¿eh? Aunque no era de la familia, le consideramos uno más. O sea, la prisión no te quita el cambiar a las personas para bien. La prisión, yo creo, por principio en el preso refuerza la convicción por la que entra en la prisión, porque no regenera nada. Hombre, puedes regenerarte si te llevan a trabajar, si te tratan bien, si, yo no sé cómo, pero vamos, de la manera que conozco yo no. Ante la orden que había de extraditarlo a España, le recomendaron que se fuese a los países comunistas. Se trasladó a Praga primero y luego a Varsovia, donde llegó en el año 1951. En septiembre de 1954 es elegido miembro del Comité Central del PCE en el V Congreso. Cuando yo trabajo en el Comité Central del Partido y después cuando yo trabajo en la radio, teníamos un comité de solidaridad de los emigrantes de la República Española y un dirigente del Partido Comunista estaba el compañero Uriarte. Él había oído comentarios que yo he hecho en la radio, me llamó, claro que hemos cambiado opiniones, pero en ese tiempo nosotros comunistas hemos tenido nuestras opiniones siempre muy cerca de las opiniones de la dirección. Se casa con Mercedes Sánchez Cruz en 1957 y al año siguiente ambos se trasladan a trabajar a Berlín. Todos los gentes grandes de España, del Comité Central. Estaba Zaragoza, estaba Renao, estaba Uriarte. Quiero decir, nosotros éramos jóvenes militantes, ellos eran ya hombres de un peso que habían pasado la República, la guerra y tenían un peso políticamente superior al nuestro, ¿no? Celestino, eso es lo que te puedo decir, para mí es un hombre muy pacífico, político, sí, estaba contra toda clase de violencia. Él quería formar los cuadros del partido para el día que hubiera libertad en España pudieran informar pueblo y pudieran trabajar políticamente. Viene Eisenhower a Madrid, le da a Franco el certificado de aliado. Franco Cuco acepta las críticas que los americanos le pueden hacer. Hombre, no seas tan bruto, no hagas tantas barbaridades, guarda las formas, que ahora ya pasas a formar parte de la estrategia del mundo capitalista. Eso hace de que la liberación de España tenía que venir del extranjero. Clemente Atlee, socialista que sustituyó a Churchill, que dice: no os mováis, no corráis riesgos inútiles. La caída de Franco será el epílogo de la caída de Hitler y Mussolini. Claro, en España eso provoca, si van a venir los rusos o van a venir los americanos y nos van a quitar a Franco, ¿para qué correr riesgos innecesarios? En el 60, cuando hice el viaje a Berlín, todavía no habían construido el muro, pues me encontré perfectamente. Eso que había sufrido ya el ataque al corazón, pero lo encontré muy bien. Desarrollaba una actividad dentro del partido, a las traducciones del castellano al alemán. Le ayudaría a su mujer, una persona muy agradable. Convivimos allí 12 días. Me estuvo en algunos días aleccionando el plan comunista, así que no lo había amargado. Tras la invasión de Checoslovaquia en agosto de 1968 por el ejército soviético, el PCE condena la intervención e inicia el distanciamiento de la URSS. Esta condena abre una crisis en el seno del Partido Comunista entre Lister y el resto de la ejecutiva. Lister, Celestino y Bárcena son expulsados y forman el Partido Comunista Obrero Español. El Partido Comunista no ha sido fundado ni refundado ni nada. Siempre ha existido el Partido Comunista en lo que es el partido. Ahora, que queremos llamar comunista a todo lo que vemos,
Eso no es así, ¿eh? Porque un comunista no se marcha del partido. Ahora, si el partido se convierte en un partido fascista y burgués, es normal que no es un comunista. Con la dirección del partido se quedó Carrillo. Ellos siguieron con Lister, porque él era el hombre de confianza de Lister. Además, caso curioso, le dieron el permiso de entrada más tarde que a Lister, porque estaba en la lista, pero en la lista muy negra. La discusión qué política debemos hacer después de Franco. Estaba la discusión si la política de transición o si se debía hacer una política más rigurosa. Y Lister representó una orientación mucho más rigurosa. Yo soy de los primeros comunistas que empezó a criticar Rusia y diciendo que la línea que llevaba política Rusia no era correcta y que era revisionista y que iba a instalar el capitalismo en Rusia. Pero yo tuve otro contacto con él en Bayona, que se juntaba con miembros del partido, también que se habían extendido. De hecho, cuando estuvimos en Bayona, a los compañeros del partido, cuando hablaban, y nos preguntó a todos a ver la popularidad de ETA. Y gente que vivían en pueblos pues, de tipo inmigrante de Rentería, por ahí dijeron que ninguno. Yo dije, pues que no, que en ciertos círculos era popular, que tenía implantación. Y él, pero él muy interesado. Además, les dijo, aquí el problema no se arreglará nunca si no se arregla el problema nacional, refiriéndose a Euskal Herria. Porque salió de la prisión, después de 21 años, y iba a una fábrica a trabajar. Y en la fábrica ha sido jefe de personal, jefe de producción y jefe de organización. Una fábrica con 1.500 obreros. En 1978 visita Mondragón, su ciudad natal. Han pasado 42 años desde que salió, aquel septiembre de 1936. Él vino a despedirse ya de la gente que había conocido. Bueno, su madre había muerto, todavía le quedaban las hermanas. Me dijo, mi hermano estuvo a venir Celestino a comer. Ah, pues yo iré a tomar café. Pero sola, porque está muy enfermo y no quiere aglomeraciones. Y fui, y así estuve toda la tarde sentada a su lado, contando cuentos, hablando de aquellos tiempos, que estaba ya muy enfermo, tenía el corazón muy mal, tenía que hacer mucho reposo y le queríamos mucho. La verdad es... Ya el hombre pues no tenía ya olvidando todas las cosas, se hizo así, se hizo asado, pues se ha terminado y ya está. Le admirarán al padre también, pero ya no creo que políticamente tengan, sufren. No sé cómo decir, muy integrados, es decir, que están muy inmersos en su trabajo. Los míos son conscientes, hombre, no lo han vivido como yo por la distancia, pero pues, son personas que políticamente pues, tampoco están muy alejados. Lo que pasa es que no son una persona de estas, también las épocas son diferentes. No sé de todo, como entonces, igual que entonces. Lo que pasa es que se vive de otra manera. Se ve pues, que ha habido muchos cambios, el progreso, pero seguimos siendo los mismos. Todavía hay envidias y hay de todo, hay de todo. Ellos y ellas lucharon por la libertad. Resistentes al golpe militar fascista primero y a la posterior dictadura asesina después, fueron víctimas de detenciones, torturas y asesinatos, de juicios y condenas sin ninguna garantía, lo que les llevó a cumplir largos años de cárcel o exilio. Miles de hombres y mujeres abrazando una causa común, la libertad de Euskadi por la República, por una sociedad de personas y pueblos libres. En primer lugar, toda aquella generación creían en un cambio del mundo radical, en un mundo mucho mejor. Esos sueños pues, han ido por el suelo, en términos generales. Si miramos a la situación actual, miremos por donde miremos, no solamente en el patio interior, sino mundialmente. De momento, no sé el día de mañana. En España no hay ningún gobierno democrático, ninguno. Porque cuando entró el rey en España, fue puesto por Franco. Porque desde que entré en la Juventud Comunista han pasado tantas cosas políticas y tantos, reveses políticos también. Hemos tenido tantas aparentemente decepciones y me han preguntado 1000 veces, oye, ¿cómo sigues tú pensando igual? Pues no sé responder más que de esa manera, que soy un soñador. O sea, ¿por qué digo que soy un soñador? Pues porque en realidad piensa siempre en un mundo mejor
piensas, aunque el camino sepas tú que está pues lleno de dificultades. La aportación de estos hombres y mujeres que persiguieron la nueva sociedad propugnada por el comunismo podría ser, resumiendo mucho, la de haberse erigido en los primeros opositores a la dictadura de Franco. Pero hemos vivido, sí, hemos vivido muchas cosas. Yo muchas veces suelo estar pensando que cómo pudimos sacar fuerzas para seguir adelante, sí, sí. Hoy no hay esa gente. Ahora la gente ya es de otra forma. Y les cuentas esto así a los jóvenes y te dicen que éramos tontos. Me esforcé realmente en el borrar el pasado, porque realmente profunda decepción. Nunca hemos escondido lo que éramos, ni que estemos con gente de opinión contraria, ni por nosotros siempre decimos lo que somos. Sí, no hay ningún problema para eso. Nosotros interbrigadistas tenemos España en el corazón, toda nuestra vida. Libertad sí, democracia sí, capitalismo no. Y ahora yo vivo en capitalismo. Que la sociedad es una sociedad injusta, que hay que cambiarla, vamos. Y estoy cada vez más convencido que eso hay que hacerlo. Aquellos que durante la dictadura franquista les torturaron, les juzgaron, les condenaron a muerte y les fusilaron, una vez llegada la democracia, nunca tuvieron que dar cuenta de sus crímenes. Incluso algunos fueron premiados con ascensos. José Sainz González, que llegó a ser director general de la policía. Claudio Ramos Tejedor, luego jefe de la policía en Canarias. Modesto y Recadero en Asturias y Carlitos en Madrid. Fueron algunos de estos torturadores. El 9 de septiembre de 1979, Celestino Uriarte fallece en Berlín. Un hombre valiente, pero muy afable. Si se tuviesen que repetir la cosa, la repetiría otra vez. No me importaría. No. En absoluto. Yo estoy completamente convencido que el camino que he seguido es el camino justo. Uriarte en aquel entonces fue al primero al que yo le oí decir esa frase que atribuyen a César. No basta ser honrado, sino que hay que parecerlo también. Son recuerdos que te quedan para toda la vida. Nos ha tocado llorar mucho. La verdad es esa. Ekintza bidez mintzatu zena, ekintzak burutu arte, erretratutik harago doa Celestino Uriarte.